Nos encontramos con el maestro Gabriel Cuadri, él es candidato a la presidencia por el Partido Nueva Alianza. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento. Bueno, este es un programa de ciencia, tecnología y tecnologías de la información, por eso estamos muy interesados, porque tus posturas, sobre todo en el recién debate, en el debate que recientemente pasó por la televisión, bueno, pues tú hablaste mucho de estas cosas, pero vamos por parte. En el debate una y otra vez, pues te burlaste de los pleitos de los políticos, de las descalificaciones que se hacen unos a otros y dijiste que eras un ciudadano compitiendo en un puesto político. Pero ya lo hemos visto una y otra vez en México, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser gobierno. Si llegas a gobernar vas a tener que gobernar pues con políticos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Vas a tener que negociar con las cámaras? ¿Cómo es esto? Pues mira, yo creo que en México hay muchos políticos muy capaces. Creo que en un gobierno como el que yo encabezaría, tendría que haber un secretario de Gobernación increíblemente eficaz y poderoso. Yo no le tendría temor a que un secretario sea muy poderoso y que me opaque, como ha ocurrido muy recientemente. Sino alguien que opere. Alguien que opere, que incluso que tenga brillo propio, que refulja por su propio valor. Un secretario de Gobernación capaz de orquestar y de conducir el proceso de reforma con los partidos, con los medios de comunicación y con sindicatos y los actores relevantes. Y yo, desde luego, estaría coordinando todo, pero yo asumiría el liderazgo ante la opinión pública, ante los ciudadanos, porque tenemos que tener en la presidencia de la República no un burócrata que firma documentos y etcétera, sino alguien que es capaz de encabezar al país en una transformación profunda como la que requiere México para ser en 20 o 30 años, como lo dije yo en el debate, un país desarrollado. Si no lo hacemos así, si no hay alguien que rompa la inercia, si no hay alguien que encabece esta transformación de México, pero con una visión clara y una visión de largo plazo y una visión viable y una visión moderna sobre todo, y tangible, con cosas concretas que hay que hacer, que son las reformas, creo que México no va a salir adelante. Creo que México no se merece permanecer en el estancamiento. Entonces, en fin, yo haría un gobierno de ese tipo. Yo me comprometería personalmente con liderazgo, persuadiendo, convenciendo a todos los actores políticos, a la opinión pública, a los ciudadanos, y tendría un súper secretario de Gobernación. ¿Quién sería esa persona? No te voy a decir ahora porque tampoco creo que sea, digamos, correcto exponer a la gente al escrutinio público cuando no hay nada seguro al respecto, ¿no? En este caso, bueno, entonces tú seguirías siendo un ciudadano con un partido político que te respalda. No, el momento de que llegas al poder dejas de pertenecer a un partido político y te conviertes en presidente de todos los mexicanos y empiezas a operar con todos los actores políticos, ¿no? Definitivamente. Tú también has dicho en algunas entrevistas que los políticos de pronto tienen miedo por los intereses, llegan al poder o sobre todo cuando son candidatos, ahorita lo podemos estar viendo, lo vimos en el debate, claro. Muchos solo se están cuidando, unos a veces, bueno, ni quieren ir para no perder sus puntos, pero también otra vez volvemos al punto, cuando llegas al gobierno es otra cosa y los intereses podrían comerte. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿es lo mismo decir sí soy político y ser gobernante? Mira, lo que ocurre es que los políticos en México, que están sumidos en la mediocridad, en el conformismo y en sus propios intereses y que no tienen visión de futuro, creen que la correlación de fuerzas y que las condiciones políticas son las que determinan todo. Y ellos siempre dicen, es que no hay condiciones políticas para tal o cual cosa, para tal o cual reforma. Y ellos, tampoco les interesa mucho, se conforman y nos mantienen a todos en la mediocridad y en el estancamiento. Cuando que un verdadero político, un político que tiene visión, un hombre de Estado, lo que hace además es abrirse el espacio entre las condiciones políticas, crear las propias condiciones políticas para hacer factible las reformas que el país necesita. O sea, no puedo no llegar y decir, bueno, pues si no me sirve en la mesa, si no me sirve en el plato bien y eso, pues yo no puedo tomar decisiones. El político lo que tiene que hacer, un presidente de la República, tiene que crearse las condiciones, insisto, para emprender las reformas. Y eso depende mucho del liderazgo que el propio presidente ejerce.
Durante el debate tú apoyaste una propuesta de otros candidatos, como es una añeja propuesta que ni siquiera, bueno, algunos han tomado en sus campañas, como López Obrador, de hacer una Secretaría de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo sería? De Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Sí, ¿cómo sería esa secretaría? Pues mira, es tomar Educación Superior de la SEP, tomar al CONACYT, fusionarlos, integrar una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que tenga a su cargo la formación de recursos humanos a través de un programa muy ambicioso de becas, muy al estilo de lo que ha hecho recientemente la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ¿no? Aumentar el número de doctorados mexicanos. Hoy, como lo decía yo en el debate, solo 1 de cada 10,000 jóvenes mexicanos llega a alcanzar el grado de doctorado. Esta es una tasa muy es muy triste. Muy triste. Formamos apenas 2,000 doctores al año. Brasil está formando casi 7,000 doctores al año. Claro, lo cual en relación a su población sigue siendo, 9,000 doctores al año, cosa que en relación a su población es muchísimo más que lo que hace México, e incluso en relación al tamaño de su economía. También esta secretaría tendría a su cargo la articulación y el desarrollo de nuevos proyectos de investigación, porque ¿para qué quieres doctores si no tienes en qué emplearlos? En proyectos relevantes para utilizar su capacidad intelectual. Necesitamos proyectos que sean relevantes para el crecimiento de la economía mexicana, relevantes para el manejo de los recursos naturales, para la conservación de los recursos naturales, para el desarrollo de tecnologías nuevas. Entonces, estos proyectos de investigación estarían articulados con centros de investigación, con universidades y también con empresas privadas, en alianzas público-privadas. Por otra parte, esta secretaría crearía y coordinaría, articularía esfuerzos de los centros de investigación que existen en el país, tanto dentro de las universidades como fuera de ellos. Y esta secretaría también promovería la creación de centros estatales de ciencia y tecnología, o parques estatales de ciencia y tecnología. Parques estatales, que sean diferentes a los que hay ahorita. Exactamente. Entonces, ¿cómo ves? Esto sería una manera de articular al sector, a la investigación, a la formación de recursos humanos, con la empresa privada, con las grandes empresas, para ser un motor del desarrollo económico del país. Y cómo, la investigación tiene que estar vinculada a la educación superior. Por eso sería muy importante, conjugar esfuerzos en estas dos áreas, para que la educación superior esté siendo retroalimentada, para mejorar su calidad, y para de ahí sacar, los cuadros, los recursos humanos, para crear nuevos doctores, nuevos doctorados, tiene que estar articulado con la investigación. ¿Y a quién escogerías para dirigirla, un político o un científico? Pues mira, yo creo que tendría que ser alguien con las dos cualidades, porque a veces se comete el error en México de que, por ejemplo, en cultura y se nombra a un artista. Está bien que desde luego que los artistas tienen un nicho clarísimo y son admirables, pero un buen artista no necesariamente es un buen constructor de instituciones y desarrollador de políticas. Igual que, por ejemplo, en el deporte, un buen deportista no necesariamente es un buen director o presidente de una Comisión Nacional del Deporte. Yo creo que en el caso de la ciencia y la tecnología puede ser el caso, pero no necesariamente un científico es el mejor promotor y desarrollador de una nueva institución a cargo de la ciencia y la tecnología. Puede serlo, pero no... Bueno, hasta ahora el CINVESTAP tiene un científico. No necesariamente es la regla, puede serlo. Entonces, yo creo que en México hay muchas gentes capacitadas para ocupar ese puesto y, tendría que tener habilidades administrativas, gerenciales, de liderazgo, de, cercanía con la comunidad científica, y yo creo que de conocimiento científico también importante, porque no podría ser, pero un administrador de empresas a cargo de la secretaría, y no tengo nada contra los administradores de empresas, pero no podría ser, ¿no? Ahorita voy a una pregunta que toca ahí, pero precisamente, ¿cómo evitar que esta secretaría se convirtiera en un elefante blanco? Porque es lo que los críticos de esta propuesta pues mira, porque tendría ya instrumentos muy claros, como es lo que hace, como es CONACYT, ¿no? El otorgamiento de becas, el desarrollo de más becas, programas con universidades en el extranjero, como lo está haciendo Brasil,
Y yo propongo que se aumente el presupuesto y no como lo hacen los populistas que dicen, pues voy a aumentar el presupuesto, así nada más. Yo te digo que ese presupuesto hay que sacarlo de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Tocas ahí un punto muy importante. En México el presupuesto de ciencia y tecnología es menor del 0.4% y según la ley de ciencia y tecnología tendría que ser mínimo el 1% del PIB. Sí. ¿Qué harías tú para cumplir por lo menos esta ley? Tú dijiste que doblar el presupuesto. Pues mira, yo creo que por lo menos duplicarlo. CONACYT tiene un presupuesto como de 20,000 millones de pesos, más o menos, ¿no? Es poquísimo. Si esto le sumas toda la investigación que se hace, bueno, todos los otros recursos, tanto oficiales como privados, yo creo que llegamos a unos 50, 60 mil millones de pesos que México gasta en investigación y desarrollo, y esto es muy poco. Yo propongo que desmantelemos todos los subsidios a los combustibles y que parte de esos ahorros se destinen a financiar el desarrollo de ciencia y tecnología. Ahora, las magnitudes son difíciles de imaginar. Por ejemplo, este año México va a gastar en subsidiar la gasolina y el diésel 12 veces más que el presupuesto de CONACYT. Así te lo pongo. 12 veces más. Digo, es algo que a mí me parece inmoral desde una perspectiva pública, ¿no? México gasta más, prácticamente lo mismo en subsidiar combustibles que en educación. Dime si eso es lo que... Pero bueno, también subsidiamos porque no es refinería, subsidiamos por una serie de eso cosas. Eso no tiene nada que ver, perdón, pero somos el único país de la OCDE que subsidia los combustibles. Y en América Latina, junto con Venezuela y Ecuador, somos el único país que lo hace. Y es algo vergonzoso porque es socialmente regresivo, beneficia a los más ricos, es algo que promueve la ineficiencia energética, el derroche energético, contaminación y emisión de gases de efecto invernadero. Pero también porque hay una gran corrupción en Pemex, ¿no? No, pues no tiene que ver con la corrupción, es lo que dice... Sí, porque aumentan los costos, perdóname, no tiene nada que ver, porque el subsidio en México se calcula a través de lo que se llama el Impuesto Especial de Productos y Servicios, el IEPS. Entonces, si sube el precio del petróleo, automáticamente, como el precio de la gasolina en México está fijo, aumenta el subsidio automáticamente. O sea, el gobierno tiene que, digamos, la mitad de la gasolina se importa. Entonces tiene que comprarla cara y venderla barata, lo cual es un contrasentido. E incluso, aunque se produjera aquí en México toda la gasolina, económicamente sería un absurdo venderla más barata que lo puedes vender en el extranjero. Dime qué empresa vende en México a la mitad de precio lo que puede vender al doble en el extranjero. Nunca lo haría, no es negocio. Entonces, ¿y por qué quieren que Pemex haga eso? Y lo ha hecho durante años. ¿Por qué los políticos de izquierda quieren que Pemex haga eso? O sea, ¿sabes cuánto dinero perdió Pemex en refinación el año pasado? Lo han hecho políticos de izquierda, de derecha y de centro, ¿no? No, pero pues digamos, unos lo hacen, pero los políticos de izquierda lo proponen. O sea, lo promueven, o sea, lo dicen, es parte de su proyecto político. ¿Sabes cuánto perdió Pemex en refinación el año pasado? Casi 100,000 millones de pesos. Eso nos cuesta a México. 100,000 millones de pesos. Pero bueno, ahí entramos ya a otra cosa, que ahorita nos estamos saliendo un poco de esta pregunta y eso vamos un poquito más adelante. Hace unos días, hablando de políticos y científicos, una entrevista de Alcanzando el Conocimiento, el presidente saliente de la Academia Mexicana de Ciencias, el doctor Menchaca, nos dijo que entre los científicos y los tecnócratas hay un desentendimiento total, que los tecnócratas no quieren a los científicos y que por eso, entre otras cosas... Los científicos los desprecian. La tecnocracia es la que ha gobernado los últimos años, la que no le ha dado impulso a la ciencia y tecnología. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, yo creo que hay una responsabilidad en ambos sentidos y además hay responsabilidad de los partidos, de los políticos, del gobierno, de todo el mundo. Pero yo creo que también las universidades tienen algo de responsabilidad. Mira, yo hace un par de años, yo escribí una columna en el diario El Economista, hasta antes de ser candidato. Y alguna vez escribí sobre ciencia y tecnología, sobre este modelo que siguen algunas universidades norteamericanas, por ejemplo, Princeton, Yale, Harvard, Berkeley, etcétera, ¿no? En donde tienen desde luego una capacidad científica impresionante de desarrollo tecnológico, pero ellos no esperan a que llegue una empresa y los contrate o les compre su tecnología. Ellos hacen sus propias empresas, tienen sus propias incubadoras de empresas. Entonces, un académico de la UAM me contestó muy airado que lo que pasaba es que en México las empresas no les hacían caso a los científicos y que no aprovechaban sus inventos. No han desarrollado. Y yo le contesté, bueno, a ver, ¿y por qué la UAM no genera sus propios empresarios,
sus propias empresas, y si su desarrollo tecnológico es tan importante y productivo e innovador, pues seguramente será negocio, ¿no? Entonces hagan una empresa y las utilidades van a ser también parcialmente para la universidad. ¿Por qué no lo hacen? Lo que pasa es que en México también están disasociados, ¿no? Sí, y hay digamos, prejuicio antiempresarial en las universidades públicas. Ojo, y esto es terrible, porque está retrasando el desarrollo del país. Por eso yo propongo que en esta reforma educativa haya incubadoras de empresas y de empresarios en las universidades públicas. Como las hace el TEC de Monterrey. Exactamente, o sea, que el modelo del TEC de Monterrey, pero con ciencia y tecnología de calidad y digamos, seria, se pase a la universidad pública, ¿no? Yo creo que esa es la fórmula que hay que seguir. Pues esa fórmula virtuosa entre científicos, tecnólogos y empresarios, ¿no? Que no se da. Que no se da en México. Y no se da por prejuicios ideológicos en las universidades públicas, yo creo en buena medida, y también por falta de una política en ese sentido. Tú hablaste de los convenios que hace precisamente Brasil con Harvard y con muchas otras universidades, estos asuntos que tiene Dilma Rousseff. ¿Hay posibilidades de que los jóvenes puedan también estudiar en Harvard, en Cambridge, en Berkeley, como dices? Y también, ¿cuál es el problema de la fuga de cerebros que continúa? Pues es que no tenemos proyectos de investigación y les pagamos sueldos miserables. Incluso, bueno, ahora el SNI, digamos, paga a los investigadores del más alto nivel. Sí, les paga un poco más, pero pues México necesita invertir mucho en capital humano, necesita recursos. Por eso yo propongo que... ¿Por qué no se invierte en capital humano? ¿Por qué a los 45 años una persona ya no funciona para el empleo? ¿Por qué? Pues porque creo que también hay una gran inflexibilidad en el mercado laboral en México. Por eso también propongo hacer una reforma laboral. Tenemos que un no mercado se hizo en este sexenio. Que no se hizo. Justamente. Exacto. Hay que retomarla y hacerla cuanto antes para que una empresa pueda contratar a una persona de 60 años, digamos, que solo quiere trabajar de 9 a 12, punto, y tenga derechos laborales y trabaje solo de 9 a 12 el tiempo que necesite. Y para la empresa eso le da muchísima flexibilidad. Entonces creo que es una fórmula en que todo el mundo va a ganar. La empresa va a tener más flexibilidad, va a ser más competitiva y la gente va a tener acceso al mercado laboral. Los jóvenes, los estudiantes que no pueden trabajar 8 horas, bueno, pues que sean contratos de 2, de 3, de 4 horas o de 3 días o por prueba. O como el esquema alemán de capacitación, yo creo que hay que también copiarlo, bueno, adaptándolo a las condiciones de México. No sajón, sino pero que las universidades también, digamos que haya este sistema dual que se llama en Alemania, en donde estás en la escuela media superior, y entonces estás trabajando en una empresa, si quieres puedes especializarte en alguna tecnología en especial en esa industria, o puedes seguir tu carrera, o las dos cosas al mismo tiempo, pero para eso necesitas contratos flexibles, o sea, que haya una fórmula de contratación que sea de prueba o de aprendizaje que en México no existe. Entonces, por eso quiero una reforma laboral también. Otro de los temas muy interesantes que tú tocaste fue el tema de las telecomunicaciones. Dijiste que habría que ser infraestructura, inversión y competencia, y el asunto de la banda ancha y el Internet como un derecho universal. ¿Eso cómo? Pues mira, primero creo que hay que modificar el artículo 4 de la Constitución y decir, así como en México hay tantos derechos sociales, que el derecho a la vivienda, que a la salud, y que al trabajo, que le están muy bien, ¿no? Yo creo que sí, el derecho a las nuevas tecnologías de información es fundamental. Y que también tenga facultades el Estado, modificando el artículo 27, que es un artículo casi decimonónico, ¿no? Que sigue pensando en la tierra y el agua y el petróleo. Pero cuando, por ejemplo, las telecomunicaciones o las empresas de... Pero que el espectro, que a ver, ¿por qué no se define el espectro radioeléctrico como un bien público, como un bien de la nación? Eso es fundamental. En la Constitución, no en la ley de telecomunicaciones, sino en la Constitución, para que entonces el Estado lo pueda desarrollar como bien público y pueda tener facultades de regulación adecuadas. ¿Y cómo regulas los monopolios ahí? Pues entonces tienes facultades porque está en la Constitución, no solamente en la ley de telecomunicaciones. Porque ahora, como solo está en la ley de telecomunicaciones, con un amparo te lo tiran, ¿no? Claro. Si está en la Constitución, entonces puedes... Y ahí se la llevan. Exactamente. Entonces, si está en la Constitución, puedes hacer las cosas mucho más transparentes, ágiles y eficaces. Y por eso, pues yo creo que no se trata de preferir o no una empresa sobre otra, todo el mundo puede ganar si se desarrolla esta infraestructura. ¿Se puede desarrollar? ¿Es posible? Claro, hay que invertir, pero le tiene que invertir el gobierno, le tiene que invertir el Estado. De hecho, si hay dinero para ello. Pues claro que hay. CFE tiene una red de fibra óptica impresionante y no se usa. Tiene 36 hilos y solo usan, creo que 8 o algo así, ¿no? Es impresionante. Yo creo que esa red troncal de fibra óptica que llega a las principales ciudades del país, de ahí podrán derivarse, digamos... ¿Hay que son los intereses que lo impiden? ¿Falta voluntad política? Pues yo creo que visión de país, liderazgo, capacidad,
faltan muchas cosas, ¿no? Digo, simplemente que esto sea de interés para los políticos, a ningún político le interesa. Como que no lo entienden. Ni siquiera le entienden al tema de la banda ancha, pero sin banda ancha, este país está condenado al atraso. Y sin una política de banda ancha, hoy no hay, simplemente para el gobierno no existe. Entonces, yo por eso planteo que en esta Secretaría de Ciencia y Tecnología haya una, no sé cómo llamarle, una coordinación, lo que tú quieras, cuya tarea sea definir la política de banda ancha en el país, ¿no? O sea, no sea la Secretaría de Comunicaciones. No, en Ciencia y Tecnología, ¿no? Y que ahí se desarrolle, desde luego, en coordinación con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Comisión Federal de Electricidad, porque esta red troncal que se utilice como un recurso del Estado y que de ahí se cuelgue todo el mundo para ofrecer competitivamente a precios bajos y con altas velocidades, a velocidades de estándares internacionales, por lo menos de 100 megabytes por segundo, por ejemplo. Los reportes de la OCDE salimos, pero abajísimo. Bueno, por eso, pues es que también, no solo es un tema de competencia, que los monopolios, sí es cierto, hay que promover la competencia, también es un tema de inversión, hay que invertirle mucho, México no se está invirtiendo. Entonces, en este como en otros temas, creo que nos estamos quedando rezagados. Y porque pues ya vimos a los políticos en el debate, pues realmente no les interesa. Ellos están preocupados más en echarse lodo unos a otros que en estos temas, ¿no? De las descalificaciones que tú te reías una y otra vez. Bueno, pues en otro tema, la educación. ¿Cómo ves la educación? Sí, teníamos que tocar este tema. Sí. Y el Bester y todo esto. Ya lo has hablado bueno, yo lo he hablado 400 veces. ¿Por qué otra vez me Bueno, nada más dime una cosa. ¿Qué harías con la educación básica y qué harías con la educación media y media superior? En primer lugar, asumir liderazgo para esta reforma profunda en la educación en México. Ningún gobierno en México ha querido reformar la educación. O sea, no es el sindicalismo. No, pues los sindicatos no están para hacer políticas educativas, perdón. Pero ha habido una campaña de desinformación que le echan la culpa al sindicato de los problemas de la educación en México. Pues el sindicato no es su tarea, eso es responsabilidad del gobierno. A ver, tú explícame por qué Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Nuevo León tienen estándares de calidad educativa mejores que cualquier otro país de América Latina y mejores que varios países europeos. Explícame por qué. Es el mismo sindicato, ¿no? ¿O no? Es el mismo, entonces, y es la misma dirigencia sindical. Entonces, ¿por qué hay buena educación y en Oaxaca es terrible? ¿Por qué? A ver, explícame eso. Política pública porque tú me sugeriste que tienen la culpa el Bester y el sindicato. A ver, explícame por qué hay estados donde hay una muy buena educación y otros donde hay una pésima. ¿Por qué? Haz de cuenta que yo soy tu entrevistador. A ver, explícame por qué. Explícamelo. Porque no hay el mismo interés en todos los estados, entonces, en Veracruz o en Oaxaca que en Chihuahua. ¿Es el sindicato o es la política pública? La política pública. Pues ahí está. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Por último. Y además, el sindicato fue el que propuso la evaluación universal y la Alianza por la Calidad Educativa. El gobierno la politizó, el gobierno le echó a perder y quiso usarla electoralmente y ve lo que ha pasado. Esa es la verdad. No, bueno, aquí lo que me impresiona es cómo el gobierno usa al sindicato, luego se separa, luego se bronquea. Y luego el gobierno ni siquiera tiene secretario de Educación Pública durante meses, y luego ha tenido 4, y luego de pronto improvisan uno, que lo traen porque perdió, no pudo ser gobernador. Digo, eso no es serio, por el amor de Dios, eso no es serio, ¿no? Valga la expresión. Bueno, sí. Tú también hablaste de energías alternativas, energía eólica. Es otro gran tema. Investigación Oaxaca, para el desarrollo tecnológico, ¿no? Necesitamos investigación. Energía solar. Empresas mexicanas dedicadas a la energía renovable, pero que tengan el soporte tecnológico. Necesitamos armar cadenas de valor. Otra vez el tema empresarial conjugado con la ciencia y la tecnología, que en México no nos ha quedado suficientemente claro. Pero dime, ¿quién tiene que ser? Porque aquí vienen al programa, Alcanzar el Conocimiento, vienen políticos, vienen científicos, vienen empresarios, y ha habido mesas en que todos están de acuerdo. Pero ¿quién es el eje rector? Pues que no hay liderazgo. Todo no está de acuerdo en la reforma por la calidad educativa y nadie la emprende. No hay ningún presidente que la haya querido hacer. Ese es el problema. Entonces acá tienes el mismo problema. México está estancado, está atrapado por falta de liderazgo y por ese tipo de políticos que los vimos en el debate actuar plenamente. Digamos, nos revelaron sin ningún tipo de máscara quiénes son y cómo son. Entonces, bueno, pues esa es la causa es una de las causas de nuestros problemas, ¿no?
En este caso, bro, tú estás aumentando, tu capital político va creciendo, a diferencia de lo que muchos pensaban, incluso me incluyo, a lo que muchos pensábamos, porque te conocíamos desde la pues es que te conocemos de la academia de toda la vida, entonces de pronto así como que nos sorprendió y como que no te hacíamos con Nueva Alianza, sinceramente, pero bueno. Y a ver, ¿y con qué partido me hacías entonces? Suponte que decías, a ver, Cuadri tiene que ser político, a ver, ¿en cuál partido me hacías? ¿En el PRD? Pues no, ¿verdad? ¿En el PT? Pues algo de izquierda sí te hacía. No, perdóname, pero yo desde que dejé de ser adolescente dejé de ser de izquierda. No, ¿verdad? Pero no, ni en el PRI ni en el PAN, eso sí. Bueno, entonces, ¿no? ¿y por pues qué? Sí. Entonces, y no hay candidaturas ciudadanas, ¿no? Pues entonces, exactamente. Bueno, está bien. Pero en este caso, ¿qué vas a hacer con ese capital político? Estás incrementando, estabas en 2 o 3 puntos. Promover todo lo que hemos hablado ahorita. Dejar que quede claro y tratar de hacer una candidatura muy competitiva y ahora, sin pecar de iluso, yo creo que sí tenemos posibilidades de dar alguna sorpresa. Y por lo pronto, entre tanto, lo que quiero es dejar muy arraigada en la opinión pública la necesidad de estos cambios profundos que requiere el país y la necesidad de un nuevo liderazgo en México. ¿Y ese capital político dónde se va a ir? ¿A qué partido se va a ir? Pues mira, si pierdo, si gano, bueno, ya te dije lo que voy a hacer. Ajá. Y si pierdo, pues yo tengo mi trabajo, tengo muchas cosas que hacer. No, sí, pero tu capital político, ¿la maestra lo va a negociar en alguna parte o qué? Pero ¿cómo? Una vez que pasen las elecciones, pues ¿qué? Mi capital político, lo que yo pude haber... ¿No te sumarías a ninguna fuerza? La verdad es que no sé qué va a pasar después del 1 de julio, la verdad. No sé qué va a ser de mi vida ya se trastocó. ¿No te han ofrecido alguna ceremonia? No, a mí no me han ofrecido nada. Y tampoco estoy buscando chamba, ¿no? Entonces no sé qué va a pasar. Yo no busco trabajo. Y bueno, después de las elecciones, ok, si no quedas, ¿qué va a pasar contigo? O sea, vas a seguir trabajando, sí, ya me dijiste, pero de la manera para que estas propuestas tengan como futuro. Pues, mira, no sé qué va a pasar después del 1 de julio. No sé, y estas horas de la noche, créeme, estoy cansadísimo, estoy agotado. Bueno. Estoy muy desvelado, y créeme, te lo juro, no sé qué va a pasar conmigo después del 1 de julio. Pero no te sientes en ningún momento... Si pierdo, no sé qué va a pasar conmigo. Y si gano, sí sé. Bueno, sí sé qué va a pasar, me voy a ir de vacaciones un rato, en ambos casos, y regresando ya veré qué hago con mi vida si pierdo. Una última pregunta que también te va a molestar. ¿Crees que en algún momento que estar haciendo el papel que hizo en algún momento Cecilia Soto, Rincón Gallardo, Patricia Mercado? No, porque yo no represento a ninguna minoría. Yo no creo en las minorías. Para mí todos los ciudadanos son iguales, tienen derechos iguales. Y yo soy un liberal convencido con un proyecto liberal para un país desarrollado. Yo no estoy representando a ninguna minoría. Gabriel Cuadri, muchísimas gracias por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento y que esta no sea la única vez que vengas. Este programa es lo que pasa es que hoy la verdad es que me tocó la que estoy cansadísimo, estoy agotado absolutamente. Sí, ya sé, pero... Y te agradezco y te pido una disculpa, pero ya déjame ir, por favor. Gracias.